Bueno, agradecer la invitación de Bernie, que siempre está insistiéndome en venir y bueno, es algo que me gusta hacer. Fui matriculado de la casa, así que es como volver siempre un poco a las raíces, venir acá. Bueno, hay mucha gente conocida, gente que nos conocemos de cuando éramos abogados litigantes, antes de entrar al Poder Judicial. Y bueno, la idea de la charla es un poco lo que vengo haciendo siempre, no es una charla académica, para eso por ahí hay un montón de artículos de doctrina, libros y eso para leer. La idea es hacer un ida y vuelta con respecto de los temas que vamos tratando y preguntas, dudas que tengan, casos particulares, y así hacerla un poco más dinámica y que no se haga tan por ahí tan aburrida la charla. Así que a medida que vamos desarrollando, a medida que interrumpan, pregunten, y en función de eso ir avanzando con los temas. Si bien por ahí hay alguna una línea conceptual marcada, normalmente terminamos yéndonos por las ramas, yo principalmente. Así que arrancamos hablando de un tema y terminamos en otro, pero siempre vamos a tratar de volver. La idea que, si bien es muy amplio la cuestión de las tema de intereses y el tema de actualización de los créditos laborales, que fue la idea original que tuvimos, me pareció que era muy amplio el tema, como para la charla esta, con lo cual me enfoqué más que nada en circunscribirlo a lo que es el tema de ley de riesgos, que es un tema que está bastante candente, lo que es el tema de, bueno, relaciones individuales derivadas del contrato de trabajo, LST, a raíz de la reforma de la Constitución 802. Está un poco más claro la cuestión, si bien hay planteos de constitucionalidad respecto a los artículos del alcance del artículo 55. Si llegamos con el tiempo lo vemos, lo tengo más o menos armado, pero me interesaba más que nada ver cómo va evolucionando un poco la doctrina legal de la Corte y de los tribunales de trabajo respecto a lo que es la aplicación de la tasa de interés, la posibilidad de una indexación de los créditos laborales derivados de ley de riesgos y la interpretación que venimos haciendo los tribunales de la provincia, que es bastante ecléctica y bastante subjetivista de cada uno, más allá de los acuerdos que puedan llegar a tener los tribunales de algunos departamentos judiciales, que en su momento los han tenido y por lo que estuve viendo estos últimos días, estas últimas semanas, se están empezando a romper. Y con lo cual hay distintos criterios dentro del mismo departamento judicial. Traje un par de fallos para ir analizando, más que analizando, viendo entre todos. De mi tribunal traje algo de San Martín, que es el departamento judicial donde pertenezco, y de acá, de lo que es Zárate Campana. O sea, son cuatro o cinco fallos de los tribunales, que son los que creo que a ustedes más les va a interesar analizar y ver, con los criterios que tienen hasta ahora los colegas. Otro tema a aclarar es que la idea es enfocarlo desde un punto académico. Cada uno juzga y decide los casos que tiene según el buen criterio y entender que tiene, con lo cual no me voy a poner en jueces de otros jueces. Es un poco también eso, sino más que nada es analizar las distintas posturas, por lo menos que hay de los tribunales que vamos a ir a ver ahora, y en función de eso ir analizando y buscando por ahí algunas respuestas a algunas soluciones que están dando. En principio la idea era, a ver, yo no estoy muy con esto muy ducho, no sé si se ve bien, pero bueno. Esto va a quedar acá, después se los van a repartir, más que nada es un esquemita de ciertos fallos de corte y algunos criterios para que tengan, como también era un poco orientado a jóvenes abogados, para que también vayan los chicos que están iniciándose en todo esto del derecho laboral, que es apasionante y abarca todas las ramas del derecho, porque ahora estamos en boga con el tema de Galeno, así que hay que estudiar concurso, quiebra y liquidaciones de compañías de seguro. O sea, no se circunscribe solamente a lo que es el derecho laboral, sino que abarca todas las ramas del derecho. Eso lo digo como apasionado del derecho laboral.
Pero bueno, nada, para arrancar, la evolución de la doctrina legal de la Corte, o sea, yo soy un abogado que empezó a ejercer en la época donde ya estaba consolidado lo que era la ley de convertibilidad, el nominalismo y que los créditos laborales se liquidaban en función de una tasa. Anteriormente tenemos un revival actualmente de lo que pasaba antes de la entrada en vigencia de la ley de convertibilidad, que fue de abril del año 91, con lo cual tanto la doctrina de la Corte Suprema de Nación, puse el fallo Mazzolo, y lo que era la doctrina histórica de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, estaba en función de la actualización o de los créditos laborales en función de tasas de interés. O sea, la Corte lo que sentó a través de fallos, bueno, fallos que vemos siempre nombrar, lo escuchamos siempre nombrar, fue a través de tasas bancarias, el fallo Quadern, el fallo Song, y en función de eso, si bien uno cuando litigaba y también lo veía, siempre se pedía la aplicación de la tasa activa del Banco Provincia, el criterio de la Corte fue más restrictivo y lo que adoptó fue la tasa pasiva del Banco Provincia a los fines de liquidar los créditos laborales, tanto derivados de lo que era el contrato de trabajo como la ley de riesgo del trabajo, y más actualmente adoptó el criterio de lo que todos conocemos como tasa pasiva BIP, que es la tasa pasiva Banca Internet de Banco Provincia, diciendo la Corte que si bien no se apartaba del criterio original, que era aplicar la tasa pasiva del Banco Provincia, se podía mover dentro de las tasas pasivas que había, y en este caso adoptó la tasa pasiva más alta, y este es el contexto en el que nos fuimos moviendo los tribunales de trabajo a los fines de liquidar los créditos laborales en sentencias hasta el dictado del famoso fallo Barrios. Igualmente, para hacer un paréntesis acá, que no está ahí, pero nosotros lo empezamos a aplicar en el tribunal, que fue en los expedientes anteriores a la entrada en vigencia de la ley 27348, los accidentes viejos como le decimos ahora. Utilizamos un criterio mixto que fue, bueno, después fue doctrina, no fue doctrina legal en la Corte, pero llegó a Corte nos confirmó la sentencia, que es el fallo Trofe, donde empezamos a aplicar lo que es tasa pasiva, que era la doctrina legal vigente hasta ese momento, hasta el día 4 de marzo del año 2017, y el día 5 de marzo del 2017, que es cuando entró en vigencia la ley 27348, aplicamos la tasa activa del Banco Nación, teniendo en cuenta que era una tasa legal que ya estaba fijada, con lo cual haciendo un juego con lo que es el 768, inciso C, y el inciso B también en este caso, empezamos a tener estas tasas mixtas para los créditos anteriores, lo cual nos permitía tratar de actualizar un poco los valores de los accidentes que ya venían de larga data. Pero bueno, estuvimos manejando con eso hasta que de pronto apareció en abril del 2024 el fallo Barrios, el famoso fallo Barrios, que la interpretación que tuvo fue evolucionando con el tiempo, incluso también para nosotros, porque ni bien salió fue un cimbronazo terrible, porque declaraba la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, modificado por el artículo 4 de la 25.561, y nos abrió un panorama que tanto las partes como muchos jueces estábamos tratando de buscarle una solución, porque eran muy tajantes los fallos de Corte y muy determinantes, tanto los de Corte de Nación como los de Corte de Provincia, en mantener a rajatabla el nominalismo. De hecho, un par de meses, 3 o 4 meses antes de que saliera Barrios, salió un fallo de Corte de Provincia con voto de Torres, que no recuerdo ahora, donde seguía manteniendo la constitucionalidad de lo que era la ley 23.928, con lo cual nos llamó mucho a sorpresa el dictado de Barrios, incluso el voto del ministro que llevó adelante esta doctrina legal, que es el doctor Soria, que es dentro de los más conservadores de los ministros que había en ese momento y sigue habiendo. Con lo cual nos llamó un poco la atención el dictado de fallo Barrios.
Lo trascendente del fallo Barrios es que habilitó la declaración de inconstitucionalidad de lo que es el artículo 7 de la ley 23.928. El caso puntualmente, que después lo vamos a ver, pero con el derecho laboral mucho que ver no tiene, porque era en lo que es ley de riesgo. Y porque trataba de un accidente de tránsito donde lo que se estaba debatiendo, o el objeto del reclamo, lo que había fijado el juzgado civil y comercial y tanto la Cámara, estábamos hablando de una deuda de valor, no era una deuda de dinero, con lo cual, desde que salió el fallo de primera instancia hasta que se expidió la Corte, pasaron varios años, y al ser una deuda de valor, los valores quedaron fijados en ese momento a la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, con lo cual, firme la sentencia y hasta el pago, lo que iba a devengar era la tasa pasiva del Banco Provincia. O sea, eso fue en definitiva lo que revió la Corte, más allá después de que agregó un rubro que había sido rechazado, en el sentido de que la deuda de valores se había monetizado hacía muchos años y con lo cual había quedado muy retraída en el tiempo, y aplicando lo que era la doctrina legal de la Corte hasta ese momento, que venía a ser la tasa pasiva BIP, se llegaba a un injusto respecto al momento de la reparación del crédito, con lo cual habilitó para los intereses posteriores a la sentencia, porque en definitiva el tramo que viene a corregir Barrios es el interés que se generó desde que se fijó la deuda de valor hasta el efectivo pago. O sea, ese es el contexto de Barrios en sí y realmente lo que vino a decidir. A nosotros como tribunal, lo vuelvo a repetir un poco porque lo dije hoy, lo que nos habilitó es la posibilidad de poder meternos a discutir y a rever lo que es el nominalismo puro, que si bien lo había fijado la ley 23.928 del año 91, la reforma del Código Civil del año 2015 también lo mantuvo. Con lo cual, y ya en el 2015 no había tanta estabilidad y tan poca inflación como hubo durante los años 90. Con lo cual también nos planteaba una contradicción y una discusión a nosotros a los fines de resolver, pero nos chocábamos siempre con la plancha que ponía la Corte respecto de la constitucionalidad de estas normas que venimos hablando. Así que Barrios lo que nos abrió fue la posibilidad de poder introducirlos en el análisis de lo que es la constitucionalidad o no de las tasas de interés que veníamos aplicando y en su caso de las tasas legales que fijaban en este caso lo que es ley de riesgo, el artículo 12, segundo párrafo de la 27348, después reformado por el 669 del 2019, que ahora también, bueno, vamos a hablar respecto a un cachito del tema ese. Pero, o sea, lo interesante fue eso, y a diferencia de lo que pasó con la Justicia Nacional del Trabajo, que hasta el día de hoy, no creo que hasta el día de hoy siguen igual, ninguno de los tribunales o de las salas declaró la inconstitucionalidad de 23.928, si vinieron manejando siempre con las tasas, con los acuerdos que ellos planteaban, o que ellos llegaban respecto de las tasas de interés, estas tasas raras, estas tasas complejas, que fueron los que salieron en todos los medios informativos y periodísticos de intereses del 1000 y pico %, que realmente por ahí no, si bien causó un impacto mediático, no estaban tan alejados de la realidad, pero el no meterse o el no tratar de resolver lo que es la inconstitucionalidad de la ley de convertibilidad llevaba a crear unas estructuras jurídicas para tratar de fundamentar algo sin atacar la constitucionalidad de la norma, teniendo en cuenta por ahí que Corte de Nación podía llegar a ratificar la validez constitucional de la ley 23.928 a unos criterios que a primera vista podrían parecer un poco atinados y alocados de alguna forma. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es provincia o Buenos Aires y lo que es Barrios, una vez salido Barrios nos planteamos en el tribunal y también se plantearon en todo lo demás respecto al si correspondía o no la declaración oficiosa
de la ley de convertibilidad. En lo personal y en lo que venimos haciendo en nuestro tribunal entendimos que no. Más allá que hay muchos tribunales que la aplican de oficio. Esto es, o sea, sin dejar de desconocer tanto la doctrina de Corte de Provincia como de Corte de Nación respecto de la facultad que tienen todos los jueces de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas o la inconvencionalidad de las normas. Pero en este caso puntual había, de la lectura del fallo Barrio y de ciertos pasajes del fallo, se advertía que, algo que tampoco dije, en el fallo Barrio estaba pedida la inconstitucionalidad de la norma, la habían pedido en la demanda, con lo cual la Corte tampoco se expide de oficio al respecto. Pero dentro de los fundamentos del fallo, yo por ahí acá me anoté una parte, que si bien admite la declaración de inconstitucionalidad, deja expresado, ¿no?, que el ajuste del crédito siempre tiene que observar el principio de congruencia. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber un pedido de parte dentro de la forma que lo entiendo yo, a los fines de que se resguarde también el derecho, no solamente de la parte demandada, sino también de la parte actora, y a colación de eso, bueno, ahora voy a hacer una explicación al respecto. Porque por un lado tenemos, más allá del derecho que tiene la parte actora a una indemnización que esté actualizada, eso no puede afectar el principio de congruencia y tampoco el principio de dispositivo, el principio de defensa en juicio, la bilateralidad y el contradictorio. ¿Por qué nos planteamos esto nosotros en su momento y tratamos de resolverlo de esa manera? En un momento, y también muchas ART lo plantearon, que era el momento del planteo. Convengamos que Barrio es del año 2024, de abril del 2024. Había muchas demandas donde no estaba planteada la inconstitucionalidad de la norma, con lo cual, después del fallo, Barrios, como defensa, muchas ART planteaban que era extemporáneo el planteo porque no se había hecho en el momento procesal oportuno, que planteaban que era al momento de interposición de la demanda. Parte de la doctrina entiende eso. Lo que entiendo yo y lo que entendemos nosotros es que se puede plantear en cualquier instancia del proceso, incluso hasta en los alegatos. Lo que siempre que hay que guardar es el principio de bilateralidad, con lo cual se da traslado a la otra parte, se escucha a la otra parte y en función de eso se puede resolver tranquilamente el planteo, porque de esa forma no había afectación del derecho de defensa de la otra parte. Esa fue la postura que adoptamos nosotros. A raíz de eso empezamos a otorgar los alegatos por escrito a los efectos de que la parte puedan hacer el planteo, y ya lo tomamos como una medida que aplicamos siempre a los efectos más que nada de que tanto el actor lo pueda plantear y la parte demandada, llegado a su caso, pueda ejercer la defensa que considere pertinente y en función de eso resolver. ¿Por qué no entendemos? Yo entiendo y entendemos nosotros, cuando digo yo es el tribunal, no quiero quedar un poco pedante en ese sentido, pero ¿por qué no sacar la indexación de oficio? Porque la parte actora puede no quererlo. Y a nosotros nos pasa, con un par de estudios jurídicos que hay allá que no te plantean la inconstitucionalidad, salen las sentencias con tasa activa, según el artículo 12, sale la sentencia, pasan los 10 días, viene la RT y paga. El actor cobra, el abogado cobra su honorario y el expediente se terminó. Con lo cual yo, si me pongo por una cuestión de convicción, de principios, a resolver de oficio el planteo de inconstitucionalidad, a esa parte la termino perjudicando, a esa parte actora. Creo que el 95%, no tengo bien el dato, pero debe ser entre un 95 y un 97% de los expedientes en los cuales
declaramos la inconstitucionalidad de la 2398 aplicando la doctrina del fallo Barrios. Hoy están en corte, todavía no volvió ninguno, con lo cual todos los fallos donde salieron sentencias actualizadas, el actor a la fecha de hoy no cobró, los actores no cobraron ninguno. Con lo cual también es una forma de estrategia que pueden llegar a tener o no los abogados a los fines de ejercer la abogacía y los intereses del cliente, la forma de afrontar o no un planteo o no de inconstitucionalidad. Por eso también es una parte por la cual decidimos también no hacerlo y por qué no corresponde. Igualmente, también hay otra cuestión que vimos, que sería, ¿no? A los fines de bilateralizar el planteo, porque puede pasar, hasta ahora no pasó, pero puede pasar, que la RT, si vienen teniendo en cuenta por ahí la forma en que un tribunal viene resolviendo, considere que correspondería una actualización del crédito, pero lo que se puede poner en debate es cuál es el mecanismo indexatorio a aplicar. Si puede ser la tasa TIM, si puede ser IPC más 6, puede ser RIPTE, puede ser alguna tasa compuesta, con lo cual por eso también entendemos que es importante la bilateralización del planteo y no un planteo de oficio de inconstitucionalidad. Una cuestión importante que lo empezamos a ver respecto al planteo de inconstitucionalidad viene dado con la forma en que se está articulado. Hace un par de días estuve haciendo una sentencia con un planteo de inconstitucionalidad. Por llamarlo de alguna manera, vamos a poner inconstitucionalidad, fallo Barrios, que eran 13 páginas, de las cuales las 13 páginas me copiaron el fallo Barrios completo, pero pasa un montón. Con lo cual, gente que me conoce y con la que estuvimos hablando, normalmente en el club o en algunos lugares, termino machacando la cabeza que por favor hagan un planteo argumentado y fundado. ¿A los fines de qué? De demostrarle al tribunal por qué el crédito del actor, de aplicarse, de no actualizarlo, se estaría generando un perjuicio, más allá de que todos sabemos que hay inflación, pero es importante la demostración. ¿Cómo? Por medio de comparaciones, como que fue lo que hizo la Corte cuando sacó el fallo, hizo una comparación de tasas. Así que la idea un poco es, cuando hagan los planteos, primero que introduzcan los planteos. Si no lo introdujeron en la demanda, en cualquier momento del proceso, plantéenlo. Generalmente el tribunal lo va a bilateralizar, y si no, pídanlo que lo bilateralicen. Y funden el planteo realmente, más allá de todos sabemos lo que dijo Barrios. Lo que tratamos de buscar es que en el caso concreto que tenemos para resolver, quede evidenciada la desproporción que hay en aplicar un criterio o el otro. Por ahí el momento procesal oportuno sería, una vez que tengan la pericia médica hecha, con una determinación de incapacidad, estimativa o no. Pericia contable nosotros dejamos de hacer, pero bueno, porque con el oficio al ARCA hoy, el IBM lo sacamos nosotros, con lo cual, pero bueno, si tienen pericia contable lo mismo, si tienen el oficio, y ya pueden hacer una estimación de lo que, en caso de que ustedes consideren que va a prosperar la demanda, efectuar el cálculo y hacer las distintas comparaciones en función de los índices o que está aplicando, o que ustedes consideran conveniente, o lo que está aplicando el tribunal. Y en caso de que el tribunal aplique un criterio que ustedes no lo satisfaga o crean que no es el más correcto, es también una forma de demostrar, porque los jueces miramos lo que las partes plantean, y de rever alguna postura no. También teniendo en cuenta que si sale una sentencia que no los
no lo satisface, ese planteo después le va a servir de base para un posible recurso extraordinario ante la Corte. Y hasta poder plantear, hasta incluso algún absurdo en la interpretación de los planteos hechos. Así que tómense en la gimnasia de hacerlo porque no tarda mucho, nosotros lo hacemos todo el tiempo, cada vez que aplicamos la doctrina emanada del fallo Barrios lo terminamos haciendo porque las sentencias salen explicando por qué utilizamos cierto índice y por qué no, y por qué también amerita que salga la actualización. Bueno, eso es un poco Barrios, después seguramente vamos a volver. Siguiendo un poco la evolución de lo que fueron las doctrinas, tenemos bueno, el planteo de inconstitucionalidad del DNU 669 que se venía a caer porque no había forma de salvarlo. Bueno, esto la Corte lo hizo en el fallo Musichuk, que fue de julio del año pasado, donde declaró la inconstitucionalidad del artículo 669 por no respetarse los requisitos que prevé el artículo 99, inciso tercero de la Constitución para los DNU. Principalmente porque no se demostró la urgencia que había, estaba el Congreso en funciones al momento del dictado. Pero bueno, igualmente muchos tribunales lo aplicaron, en San Martín lo aplicaban todos, y los fallos que fueron, las sentencias que fueron a corte están volviendo todas, con la plancha de con lo cual, digamos que la afectación que hay a raíz del dictado de esta sentencia actualmente está teniendo sus secuelas porque bueno, están volviendo los expedientes y hay que volverlos a liquidar. Eso era por un lado lo que fue Musichuk. Después salió otro fallo que no salió, no estuvo tan... Sí. Perdón, disculpa. Pero no quedó claro, ¿están volviendo todos los expedientes de la Corte a partir de Musichuk? Sí, porque, por ejemplo, los tribunales de trabajo de San Martín te aplicaban no aplicaban Barrios, sí, pero te aplicaban el DNU 669, lo que sería el RIPTE, con el fundamento del DNU 669, modificatorio del segundo párrafo de lo que es el artículo 12 de la ley de riesgo. Con lo cual, era una salida que encontraron para no meterse a analizar Barrios y aplicando... si bien hay algunos tribunales que te declaraban la inconstitucionalidad en función de Barrios para aplicarte el RIPTE. O sea, ahí estabas puenteando en parte la insanable inconstitucionalidad que tenía el 669. Otros optaron por no meterse a analizar Barrio, en San Martín fueron los 5, y aplicaban directamente el DNU. Con lo cual, los fallos las sentencias que fueron a corte, hoy día, porque yo las voy revisando, están volviendo todas con la plancha de Musichuk. De vuelta a tribunal, otra integración, y a los fines de liquidar los intereses en función de lo que estás activa Banco Nación. Adrián, Sí. ¿qué pasa si es más favorable al trabajador el 669 no es pedido por la demandada y lo declaran de oficio? Mira, yo te entiendo. Antes el fallo Barrios me amparaba en ese cuando me resultaba más favorable. Sí. Había varios tribunales se manifestaban respecto del principio protectorio y que eran más beneficiosos para el trabajador. Lo que dijo la Corte en su momento, es que este DNU es absolutamente inconstitucional, de una inconstitucionalidad absoluta, insanable, con lo cual esa postura dejó de aplicarse. Yo tengo una sentencia de mi tribunal que está del año 2021 en corte, un poco por el tema de la aplicación del DNU 669. En ese momento todavía estaba esto de que algunos lo aplicaban, otros no. Si la parte demandada no planteaba la inconstitucionalidad, lo aplicábamos. Si la parte actora tampoco, ante el silencio de las partes, como era más beneficioso para el trabajador, hubo un periodo de tiempo que lo terminamos aplicando. Ese expediente estuvo en la Corte del año 2021, es una muerte. Era un trabajador que estaba haciendo un mantenimiento eléctrico, no sé si era de Nor, creo, o de Sur. Y bueno, mientras estaba trabajando,
fue una mañana, se ve que la gente que tenía que hacer el corte de energía para que puedan trabajar no la hizo, y este pobre hombre se electrocutó, subiendo a Marjal con el transformador. El tema es que el fallo salió aplicando la doctrina del DNU 669, tuvo dictamen favorable de Contegram, del procurador, en el año 2023, respecto de la constitucionalidad del decreto, de la forma en que fue aplicado por el tribunal, y estuvo hasta hará 1 o 2 semanas donde la Corte le aplicó la plancha de Musichuk y volvió. Con lo cual, en este caso puntual, la parte actora, que tuvo una sentencia favorable en el año 2021, tiene de vuelta el expediente en el 2026, no a foja cero, pero para que un tribunal con otra integración, que no va a ser el nuestro, le termine aplicando el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de riesgo, que está activa, Banco Nación. Así que bueno, también es un poco para ver lo que está pasando en la realidad y el freno que puso la Corte de Provincia a los fines de resolver estos casos y estos planteos. Otra cosa que se solía hacer era la aplicación del DNU 669, pero no como un DNU, sino como un decreto delegado, en los términos del artículo 76, que fue un poco lo que pasó en su momento con el decreto 1278 del 2000, cuando hizo unas mejoras respecto de las prestaciones. Y en este fallo Salles, que fue de unos meses posterior, la Corte también declaró la invalidez constitucional del 669, con lo cual está ya eliminado totalmente del panorama jurídico la posibilidad de aplicar el 669 como 669. En todo este derrotero que estábamos viendo, lo más nuevo que tenemos es el fallo Galarza, que es del 30 de marzo del 2026. El fallo Galarza surge a raíz de una sentencia del Tribunal de Trabajo 5 de San Martín, donde no aplicó Barrios, liquidó la sentencia en función al artículo 12 de la ley de riesgo, reformado por el 11 del 7348, y aplicó, o sea, a los fines de determinar el IBM, los 12 sueldos del trabajador actualizados por RIPTE y la tasa activa del Banco Nación. Ante el planteo de inconstitucionalidad de la parte actora, lo que terminó diciendo la Corte es que, por un lado, dejó asentado, guarda que Barrios no es trasladable a supuestos donde el propio ordenamiento jurídico contempla o prevé un mecanismo de actualización de un crédito. Y la Corte entendió que la aplicación del RIPTE a los fines de determinar el valor mensual del ingreso base es un mecanismo de actualización. Guste o no guste, es un mecanismo de actualización. Entonces, en función de eso, volvemos los tribunales a rever la postura que estábamos teniendo, porque bueno, por un lado lo que planteó la Corte es guarda que Barrios no se aplica en principio, porque después hay una excepción, a los supuestos donde tenemos normativas que prevén mecanismos de actualización, y por otro lado, igualmente en el voto de Kogan, que es la que lleva la voz cantante en el fallo, deja salvo una solución excepcional frente a la insuficiencia de los mecanismos legales aplicables. Con lo que me está diciendo es, en principio, Barrios no se aplicaría, en principio. En principio, la ley de riesgos prevé un mecanismo de actualización del crédito a raíz del RIPTE, pero también, ante la insuficiencia de ese mecanismo, está abierta la posibilidad de plantear y hacer lugar a la inconstitucionalidad de lo que sería la 23.928, el artículo 7, que es la norma bóveda que cierra todo. O sea, si yo como tribunal en una sentencia te voy a plantear la actualización, lo primero que tengo que hacer es declarar la inconstitucionalidad del artículo 7 de la 23.928.
para después entrar a analizar el artículo 12 de la ley de riesgos, que en definitiva es el que me va a limitar o no. En este caso, a raíz de Galarza, que en principio termina validando lo que es el mecanismo de actualización que tiene la ley de riesgo del trabajo, para poder romper esa estructura, romper ese esquema y abrir una posible actualización en función de otros índices. Lo que tengo que hacer es demostrar eso, y volvemos a lo que les decía hoy. Por favor, hagan los planteos con una base argumental sólida y demostrando el perjuicio que genera en el trabajador la aplicación de lo que es el artículo 12 de la ley de riesgo en función de otros índices, que un poco ahora vamos a ver qué es lo que aplicamos nosotros, y a los fines de hacer una comparación, porque en Barrios, o sea, se barajan un montón de posibilidades a los fines de determinar una actualización viable. Pero bueno, hoy día hay muchos tribunales que, amparándose en Galarza, directamente determinan que Barrios ya no es aplicable a lo que es ley de riesgos y terminan liquidando en función de lo que está activa Banco Nación. Y otros tribunales que, no obstante el dictado de Galarza, nos abrimos a analizar, en el caso de que haya un planteo viable y bien hecho, a evaluar la posibilidad o no de actualizar el crédito. Y por último también, que hay algo que está muy por fuera de radar y por bajo de radar. Nosotros lo utilizamos para actualizar no es para actualizar, pero lo utilizamos como tasa de interés para los accidentes viejos, lo que sería previo a la 48, que es la tasa TIM, que es la tasa de interés moratoria que fijó el BCRA, que es una tasa que no la están usando, es mucho mejor que la tasa activa, es más baja que lo que es IPC, pero está dando resultados que son bastante satisfactorios a los fines de una actualización de un crédito, y no deja de ser, como fundamento jurídico a los fines de aplicarla, una tasa prevista en el 768, inciso 6 del Código Civil, porque es una tasa que fija el BCRA, con lo cual no nos estamos apartando nosotros al momento de sentenciar de lo que dice la ley. Puede gustar o no, como en su momento pasó, o sea, la tasa activa del Banco Provincia también es una tasa legal, y durante un montón de tiempo la Corte dijo que no, porque tenía escoria inflacionaria y otros aditamentos que hacían que esa tasa se inflara por cuestiones eminentemente económicas y financieras de la actividad bancaria, que no tenían nada que ver con un crédito judicial. Pero bueno, dentro de todo ese panorama que tenemos, me parece que es una tasa interesante a los fines de hacer los cálculos, llegado el caso, ya sea para una negociación o para pedirlo al momento de una sentencia. Adrián, perdón, sí. Esto que comentás, ¿lo has visto en accidentes o enfermedades? ¿Qué cosa? ¿De qué fecha? Porque estabas hablando de la tasa... La tasa TIM lo vi en una sentencia que saqué esta semana. ¿A pedido de parte o de oficio? No, de oficio. ¿Y esa tasa es más... Porque es una tasa legal, a lo que voy. O sea, es una tasa... No es una tasa legal, perdón. Es una tasa que está incluida dentro de lo que es el inciso C del 768, que te dice que es una tasa que fije el Banco Central. Con lo cual, o sea, está dentro de la normativa que hay. Consulta, Sí. ¿Y el planteo de parte había pedido expresamente? No había un pedido, hubo una sin pedido de parte y hubo una con un pedido, vamos a llamarlo de Barrios, que fue rechazado porque no estaba bien fundado. Con lo cual somos... ¿Y si hubiese sido el caso de que estaba bien fundado Barrios? ¿Qué hubiesen Y aplicado? Barrios. Barrios. Okay. O sea... O sea, fue una salida de oficio. Es una salida, ten en cuenta que era un accidente del año 2009,
X motivos llegó a sentencia ahora porque estuvo en su momento paralizado, después lo volvieron a activar, tenía una incapacidad importante, con lo cual con el tiempo transcurrido era la salida que encontramos esa. Otro tema a tomar en cuenta es que respecto de esos accidentes viejos, no hay una tasa legal porque la ley de riesgo no lo prevía en ese momento. Eso también es algo a tener en cuenta. Yo te pregunto, Sí. ¿en un caso como este? Estoy pensando, no, con un caso como este, más allá, ¿no? Tenemos un accidente del 2009, Sí. ¿se inició en qué momento? Menos de 2 años. No, creo que 2009, en ese momento, a ver, eran los expedientes, eran los casos que se hacían que no era obligatorio pasar por comisión médica, Hay con una lo cual... demora en el trámite de llegar a la sentencia imputable al actor. ¿Cómo se maneja eso? A ver, ¿hay demoras imputables al actor o no? Había demoras porque no había perito médico, o sea, ese expediente tuvo demoras por... Ya no, porque vos me decís que estuvo paralizado. Estuvo preparalizado un tiempo. Bueno, esa es una cuestión y es un debate que hay actualmente Yo respecto... siempre te pongo al lado... No, yo te entiendo el planteo que vos haces. De hecho, hay muchos expedientes que duermen el sueño de lo justo. Nos pasó a mí después de Barrio que hubo un montón de expedientes que estaban muertos. Los desarchivos los empezaron a activar. Lo que tenés como solución es la solución que tenés es la caducidad de instancia. Claro, en última instancia, estamos sintiendo la parte demandada. Claro. Negó cuando negó el crédito cuando tuvo la oportunidad de hablar. Con lo cual, Después antes, tenía sí. todas las herramientas y no las ¿Por qué no ejerció. activó el abogado? O sea, lo que tenés es eso, antes de llegar, o sea, a los fines de evitar que te llegue una sentencia y activar el proceso, plantea la caducidad. Está perfecto. Mira, hubo un fallo que yo nunca más me acordé que fue del Tribunal de Trabajo de Campana. Nunca llegó la caducidad porque 3 días antes, suponte, el abogado lo activa. Y así pasamos. Bueno, pues tenía una forma de activar el proceso Y también así. aparte tenemos en cuenta que laboral y la caducidad no siempre. Y no te creas, yo estoy firmando caducidad a distancia todo el tiempo. No, Hasta sí. de oficio lo están aplicando los tribunales. Sí. Ahora, Sí. De oficio, el 3. Sí, no, pero no está el mal. único tribunal. O sea, tenés que te intimás a la parte que... Estoy siendo mala, perdón. No, mala no, pero todo el tiempo estamos sacando caducidad de distancia. Lo que pasa es, mirá, yo nunca me acuerdo porque me quedé en una computadora vieja, que después palmó, hubo un fallo, el Tribunal de Trabajo Campana de hace mucho, donde, teniendo en cuenta esto que vos estás planteando, hizo un corte de los intereses. Qué interesante. Bueno, fue a la corte y la corte dijo que no correspondía. Mirá. Con lo cual, o sea, porque no hay, o sea, no tenías una norma legal que te diga, bueno, durante un tiempo vos estuviste sin activar el expediente. ¿Te acordás que antes se iniciaban un montón de expedientes? Quedaban ahí y después lo activaban, generalmente eran juicios contra Siderca. Sí. Que iban los de Siderca a ver el libro de entrada, a ver qué expediente había y te contestaban demandas sin que esté ordenado el traslado. Claro. Hace mucho, pues yo también litigaba en esa época, pero los veía mirando el libro de entrada del Tribunal de Trabajo Campana viendo los expedientes. Pero por eso, o sea que, pero ante el planteo tuyo lo que te queda es la caducidad a distancia. Como pedido a los fines de que o que lo activen o que se declare la caducidad. Los intereses se van a seguir devengando por una cuestión de que, o sea, prescripción tampoco tenés. Porque está el crédito, Iniciado juicio. tal cual, está vivo el crédito. Bueno, pero me disparaste con eso que No. dijiste, 2009, 2026. Pero van quedando. No son muchos los que hay, pero por lo menos nosotros algunos nos van quedando. Un tema no menor surgió a raíz de la ley, la 27802, la ley la reforma laboral que hubo, de modernización laboral, respecto de lo que es el artículo 54 y 55, más que nada el 55, respecto de los juicios en trámites. Sí. Neto voy a ser retajante, no es aplicable a la ley de riesgo.
¿Por qué? Porque, o sea, es una norma que está inserta dentro de una norma de marco general que es la LST. Está, por me lo nota que está en el título 1, modificación en la ley de contrato de trabajo, capítulo 10, disposiciones complementarias. O sea, aplica a lo que es LCT. La ley de riesgo del trabajo es un régimen especial. Hay un principio de especialidad normativa. La ley de riesgo del trabajo prevé un mecanismo de determinación de intereses y de actualización, según dijo la Corte en Galarza. Con lo cual, según mi modo de ver, y el modo de ver del tribunal, es inaplicable el 55 como 55 a la ley de riesgo del trabajo. ¿Cómo podría ser aplicable? En el caso de que me declares la inconstitucionalidad de la 23.928, otra cosa que veo en muchas sentencias es que declaran la inconstitucionalidad de la 23.928, pero no declaran la inconstitucionalidad del artículo 12. Con lo cual, o sea, el juego normativo que hay es ese. Primero te bajo la ley de convertibilidad que me impide la actualización de los créditos. Segundo, lo que tengo que hacer es decir que el artículo 12 en el segundo párrafo también es inconstitucional porque la forma que tiene de actualizar un crédito con tasa activa al Banco Nación no satisface o no viene a reparar debidamente el crédito del trabajador, y ahí recién tengo abierta la posibilidad de jugar con los índices, y uno de esos puede ser el artículo 55, pero no como aplicación normativa del artículo 55, sino como una pauta para decir, bueno, a ver, comparo tasa pasiva BIP, comparo tasa activa Banco Provincia, comparo tasa TIN y comparo la forma de cálculo que me prevé el artículo 55, y bueno, es más beneficioso, voy a aplicar la fórmula de cálculo del artículo 55, no decir, es abstracto expedirme respecto de barrios, porque desde el día 6 de marzo del año 2026 está vigente el artículo 55 que dice que se aplica a todos los juicios en trámite. ¿Sí? Laborales, derivado de la relación individual del contrato de trabajo, regido por la LST y las normas especiales, los estatutos especiales, no ley de riesgo. Salvo que se aplique esa inconstitucionalidad que vos decís. Pero tenés, o sea, y ese es otro tema también, tenés que desarticular todo el andamiaje que hay del nominalismo. O sea, tenés que bajar la 23.928 y también tenés que bajar el artículo 12 de la ley de riesgo para poder abrir el juego de una actualización. Si yo no lo hago como tribunal y dejo abierta la posibilidad de que la Corte pueda atacar mi sentencia, y yo lo estoy haciendo para beneficiar al trabajador, pero por ahí flaco favor le hago haciéndolo de esa manera. Porque a mi modo de ver quedaría un poco endeble mi fallo. Pero en ese sentido, para mí es innegociable aplicar el 55 como una norma que se aplica a los juicios en trámite sin declararla, vuelvo machacando con esto, las inconstitucionalidades de la 23.928 y del artículo 12, por favor, eso también, del artículo 12 de la ley de riesgo. Porque hay muchas sentencias donde declaran la inconstitucionalidad del artículo 7 de la 23.928 y ya te lo actualizan el crédito. ¿Y el 12? O sea, tengo una norma que me fija una forma de actualización y Galarza lo viene a reforzar. Galarza dijo, es un mecanismo válido, salvo lo que me prueben lo contrario. Pero mientras no me prueben lo contrario, es un mecanismo de actualización del crédito. Sí. Sí, entonces, si hacemos este planteo de las dos inconstitucionalidades que manifestás concretas, sí, ¿ahí sí sería viable aplicar la fórmula 55? Sí, pero te conviene que te apliquen IPC más 6, en principio. O no, o RITE. No, a ver, yo desde que... Sin ser tan ambicioso, pero bueno. A mí me gustó. Justo estábamos hablando de eso. Justo estábamos hablando a mí me gustó. Yo la verdad es que dentro de todo no es tan extrema como RITE más 6 o IPC más 6
Y la verdad que me parece que... No obstante, sí, te entiendo. No obstante eso, tengo expedientes de despido donde me plantean la inconstitucionalidad del artículo 55. Está bien, está bien. Es más, Por ejemplo, sí. mirá lo que pasó. Te cuento este caso concreto, mirá lo que pasó. Planteo la actualización de barrio. Se demora. Cuando le doy el traslado a la otra parte, me responde diciendo que no, que se oponía e invocaba el 55. Hice cálculo y dije, bueno, vaya, ¿no? Vamos con el 55. Y la verdad que me... ¿O no? Sí. Mirá, bueno, yo te reentiendo, pero fíjate, un segundo, fíjate ese caso que vos me estás planteando, Sí. si yo como tribunal te saco de oficio barrios y te aplico IPC más 6, y vos con otra parte llegaste de acuerdo a que te apliquen el 55 como un mecanismo, ¿entendés? Bueno, pero- Porque a veces el de oficio no está tan bueno, más allá de que, yo entiendo, la podemos declarar de oficio los jueces, pero a veces te pones en un lugar que terminás perjudicando a las dos partes. En resumen, Sí. para tener una idea concreta, a partir de Galarza entonces, Sí. vos ya no considerás ¿Qué toqué acá? que, Sí. que sea tan viable Barrios como lo venía haciendo, porque la Corte ya dejó todo despejado. La Corte lo que dijo en Galarza es, che, Barrios, no es para... No es laboral. Galarza también dice cada Tal caso cual. concreto, hay que analizar cada caso concreto. Pero lo primero que dice es eso. Primero dice No, eso, lo hay primero que analizar dice cada es, caso concreto. bueno, esa es la Después, excepción. Los tribunales de acá, Ahora vamos a los el tribunales de acá. Por ejemplo, Ahora vamos. han sacado sentencia. Sí. Me han sacado sentencia de yo solicité la inconstitucionalidad del artículo 7 de la 23928, pedí barrio y me sacan el del artículo 55. Como la ley, el método más beneficioso. De oficio. Sí, no. Sí. La sentencia. Sí, el cuarto está haciendo lo mismo. Sí, acá el 4 El cuatro. hay un tribunal que El 3 y el 4. Y el tres hay mientras un activa tribunal la que aplica respiro. el 55 directo, En sin decir nada de nada. Hay otro tribunal que aplica barrios, en función de barrios elige el 55 como método de actualización y dicta las dos inconstitucionalidades, la del artículo 7 y la del Sí, artículo ahí vamos. Mira, vamos a adelantar, vamos a adelantar. Tu tribunal, por ejemplo, tu Vamos. tribunal, ¿analiza cada caso en concreto o tiene un criterio? Porque me No, parece que a ver, cada todos uno los, tiene un criterio. no, las dos cosas. Todos los tribunales analizan cada caso concreto porque no hay dos casos Me iguales parece que tiene un criterio. y tenemos un ya. criterio. Yo te digo cómo trabajamos. Yo te digo cómo trabajamos Por nosotros. ejemplo, Yo te digo cómo trabajamos nosotros. Pero bueno, vamos a adelantar un toque. Estas sentencias son de... Las bajé del registro de sentencias de corte que hay ahora, que está buenísimo. Son de este mes. ¿Eh? Sí. Registro de sentencia de 12 grados. Accedí a todo. ¿Cómo es? Registro. Sí. Sentencias y resoluciones. Sí, están sentencias de corte y están las de primera instancia. Este es un caso del Tribunal 1 de Campana. No sé si de alguno de ustedes que está acá, pero bueno. Agarré uno de cada tribunal hace 2 días para armar esto. En este caso, el Tribunal de Campana lo que aplicó es RIPTE más 3% anual, ¿no? Es decretó la inconstitucionalidad en función de barrios y respecto del incumplimiento de la sentencia, lo que sería el 770 inciso C, que también lo hizo en función de la capitalización del RIPTE más 3, que es lo mismo que aplicó para el capital. O sea, ante el incumplimiento, no estás activa Banco Nación, sigue siendo RIPTE más 3. Bueno, fundamentos, declaró la inconstitucionalidad del 669 por Musichuk, invocó Barrio para declarar la inconstitucionalidad del 7, pero no declaró la inconstitucionalidad del 12. ni tampoco declara la parte dispositiva la inconstitucionalidad del 7. Lo hace en el fundamento y tampoco lo hace, que el barrio es específico también. Sí, a ver, yo entiendo que todo lo que terminás resolviendo tenés que ponerlo en el fallo, pues. Pero bueno, es una cuestión de técnica de redacción de sentencia. A mí me parece que van a caer por cuestiones técnicas de ese tipo. Pero bueno, o sea, un poco lo que veníamos hablando es, lo que yo siempre entendía es, Barrio lo que te habilita es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7, la 23928, te permito actualizar
Pero la norma que te está frenando o que te está afectando la actualización es el 12. Y volvemos, la Corte en Galarza dijo que es un mecanismo de actualización válido, salvo que, en lo que vos decís, Fabio, salvo que me demostré lo contrario. O sea, que si esto va a la Corte, puede caer por Galarza. O no, o por ahí puede caer por Galarza, puede caer el recurso del RT porque está insuficientemente planteado, o por defectos técnicos. O sea, puede quedar firme o puede quedar o no. A lo que voy es, un poco de lo que veníamos hablando es, me parece que estaría bueno, entiendo yo, la declaración de inconstitucionalidad también del 12. Porque, o sea, Barrios no declaró la inconstitucionalidad del 12 de la ley de riesgo, porque no resolvía la ley de riesgo. Es así de sencillo. El aviso que ninguna de las soluciones del 12 la sentencia. En las mías sí. Bueno, te digo cómo es. O sea, pero bueno, acá tenemos una de Zárate. Paredes con el ministerio, no sé si también es de alguno de ustedes. Acá hay voto por mayoría y voto de minoría, en este caso, que me llamó la atención. Porque, siempre, todo igual. Porque pensé que no había minorías. Bueno, en este caso lo que aplicó aplicó Barrios como doctrina legal de oficio, en este caso, declaró la inconstitucionalidad del 669 de Musichuk, tampoco declara la inconstitucionalidad del 12, y a los fines de actualizar el crédito aplicó RIPTE reducido en un 50% con una tasa anual del 6% respecto del capital actualizado, y la minoría, que era el doctor Daneri, creo, si mal no recuerdo, también, bueno, declara la inconstitucionalidad de Musichuk, y acá está aplicando la famosa tasa TIM que estábamos hablando hoy. Yo había sacado, a grosso modo, lo que sería acá creo que está al revés. El valor de la minoría era 12,8 millones en este caso, y el de que me quedó cambiado, y el del voto mayoritario era 7,5. Bueno, ahí tenés una diferencia entre los índices a aplicar, pero nuevamente es discrecionalidad de cada tribunal la tasa que quiere aplicar a los fines de actualizar el índice, no la tasa, el índice de actualización, lo mismo que la tasa. En el caso de Campana también, que estábamos viendo hoy, un tema que tiene es que no solamente modifica el artículo 2 de la ley de riesgo, el segundo párrafo del 12, sino que también modifica el tercero, sin declarar la inconstitucionalidad. Porque ante el incumplimiento vos lo que tenés es la capitalización en función de la tasa activa Banco Nación. En caso de incumplimiento, 770 inciso C. Y lo que hizo el tribunal es, te voy a actualizar el capital S en función de RIPTE más 3. Está buenísimo, porque te va a dar más si sos parte actora, está malísimo, porque tenés que pagar más si sos parte demandada. El tema es que no tenés la declaración de inconstitucionalidad de esa norma, con lo cual te puede llegar a generar ante una expectativa de una sentencia favorable, un poco lo que decía vos, ¿qué puede pasar si esto va a la Corte? Es que yo no vi ninguna sentencia de los tribunales de acá que hayan declarado la inconstitucionalidad del 12. Sí, el 4. ¿Ah, sí? Ahora vamos a llegar. No, mira vos. El 4 sí. Acá tengo una del 3 de Campana. Tengo dos de Campana porque tienen distinta integración. Esta está con un Noemí Jiménez, que es del 4 de Escobar, subrogando en ese momento. Acá, bueno, aplicó el artículo 55 de la 27802. ¿Por qué ¿Sí? no incorporada la ley? Ah, sí. No, porque había puesto no incorporado, pero sí, no está en la ley. Sí, no está incorporado. A ver, no está incorporado la LST, está dentro de las disposiciones complementarias. Sí. Que el 55 es una norma de transición. Va a llegar un momento que los juicios pendientes se van a acabar
y se va a aplicar solamente lo que es el 276. No sé cuándo va a pasar, pero es una norma de transición a los fines de fijarlo. Por eso dice que no está incorporado al LST. Sí. ¿Por qué? Porque el fundamento que da el tribunal hace una comparación respecto del 55 con lo que es, creo que el 277. Entonces dice, bueno, es una norma que por temeridad y malicia, que no está incorporada a lo que es la ley de riesgo, pero se aplica igual. Y es una norma de la LST. Acá, en este fallo declaró abstracto expedirse respecto de la 23.928, porque aplicó directamente la ley de modernización laboral. No dijo nada respecto de Musichuk y tampoco del artículo 12, aunque no los aplican. Pero bueno, lo que yo planteé anteriormente era que para mí es inaplicable el artículo 55 como artículo 55 de la ley de modernización laboral a lo que es la ley de riesgo de trabajo. Porque, volvemos, tenemos una norma especial, tenemos un sistema especial de reparación que se aparta del régimen general y un sistema especial de reparación que tiene una norma específica a los fines de actualizar el crédito según Galarza, con lo cual aplicar una norma del régimen especial me parece que es un poco endeble a los fines de como fundamento normativo el fallo, y va a presentar aristas a los fines de que sea atacable. En este caso, entiendo yo, o no por la RT, porque a lo mejor aplicar la fórmula del artículo 55 le es beneficioso, porque no es IPC más 6, o porque no está SATIN, no sé, eso ya quedará a criterio de la parte. Pero la dificultad que tiene y que se me presenta es un poco esa. Estaba hecho el planteo de la parte de inconstitucionalidad, en este caso puntual, y consideró que era abstracto resolverlo con ese fundamento. Es bastante variopinto los criterios del departamento judicial. En San Martín van 3 y 2, pero son más homogéneos los planteos, las sentencias. Acá hay otra sentencia del 3 que tiene otra integración con la doctora Boxler, creo que está subrogando ahora, que es jueza del 5 de San Martín. En San Martín aplican 3 tribunales, tasa activa Banco Nación. Dicen que Barrios no es aplicable a lo que es ley de riesgo de trabajo. Se fundamentan un poco en lo que dijo la Corte en Galarza a los fines de determinar esto. Y directamente, muy escuetamente, te aplican tasa activa Banco Nación, que es lo que dice el artículo 12. Tengo unos fallos ahí, después si llegamos a verlo lo vemos, y si no, hay otros 2 de los 5 tribunales, otros 2 tribunales que sí abren un poco más el juego. En este caso puntual, también la mayoría termina aplicando el 55, como hablamos hoy. La minoría tiene el criterio de San Martín, de que no se aplica a Barrio lo que es ley de riesgo, y viene a fundamentar su postura con lo que dijo la Corte en Galarza. Y este último, que es de Escobar, que también es de estos días, Tevez Confederación. Acá lo que tiene, en principio, según lo que veníamos hablando, era que declaró Barrios de oficio la inconstitucionalidad, no había pedido de parte. Calculo que si hay pedido de parte también la van a declarar, eso se sobreentiende porque lo sacó de oficio. Declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 y del artículo 11, párrafo segundo, la 27348, que sería el actual 12, y la inconstitucionalidad del 609 por Musichuk, pero no dijo nada respecto de Galarza. Pero bueno, convengamos que cierra bastante. Acá aplica el artículo 55 de la ley de modernización laboral, pero lo aplica como una pauta a los fines de determinar la actualización del crédito. Como a ver, aplicó esto, podría haber aplicado IPC más 3, que era el 276. O sea, consideró que el 55 satisfacía el requerimiento de la parte actora a la fin de actualización del crédito y lo aplicó. Pero, o sea, bueno, ustedes lo saben más que yo, tenemos 4 tribunales con 4 criterios totalmente disímiles.
No tienen que sacar todo lo mismo, eso es una obviedad, pero están bastante alteraditos los criterios. Tienen para entretenerse a los fines de hacer planteos. Sí. Hay que memorizar qué dice cada uno. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada, es un poco... La otra vez en el instituto hicimos una guía que publicado Guido, ¿no está? Ahí está, Guido. Ahí está, Guido. Una guía práctica de los criterios que aplicaba cada tribunal. ¿Te acordás? Lo apunté al instituto, Por eso. Lo que pasa es que también creo que fue antes del 55 que ahora están aplicando el 55. No, tanto Tribunal 3 como Tribunal 4, en realidad el Tribunal 3, ¿te acordás que hubo 5 sentencias, que una fue RIT, tasa activa, tasa pasiva, 55? Entonces, la verdad que pusimos, va definiendo el tratamiento, pero Tribunal 4 pusimos que estaba aplicando el 55 con el tope del inciso C, si no me equivoco. Sí. Y ahora Tribunal 3, habría que, ya creo que... pasarlo para ese otro... Ya entiendo que quedó unificado con lo que es el artículo 55. Esta es una sentencia nuestra, que es un poco lo que veníamos hablando, el tema de las comparaciones, qué es lo que hacemos, y por ahí lo que les conviene hacer, me parece, a los fines de hacer los planteos. Tengamos en cuenta, que es algo que no les dije, que antes de que existiera Barrios, bueno, teníamos las tasas pasivas. Con lo cual, por eso, o sea, en este caso lo que hacemos, nosotros hacemos la sentencia, hacemos la comparación de varias posibilidades, ¿no? Está la doctrina legal de corte, que donde dice Trófera, porque este es un de tasa pasiva y tasa activa. Tasa activa promedio son 4.800.000, tasa activa promedio del VAPRO, tasa activa nominal BNA 5 millones, lo que es IPC más 6, 20, y RIPTE más 6, 17 millones. El criterio nuestro como tribunal es aplicar IPC más 6. ¿Por qué? Por esto. Una vez que hacemos este cálculo, hacemos la comparación en función del valor de las canastas básicas. Con lo cual, en este caso puntual, el accidente fue el 13 de junio del 2022. La canasta básica en ese momento era de 33.727 pesos con 12. La sentencia esta es de marzo. El valor de la canasta básica era de 460... ¿Marzo o mayo? Creo que en mayo me parece. O abril. Bueno, pero por ahí. Porque se va modificando todos los meses. El valor de la canasta básica era de 464.227 pesos. Y la comparación que hacemos es esta. O sea, el capital histórico al momento del accidente para el actor representaba 41 canastas básicas. Con IPC más 6 son 44 y con RITE más 6 es 38. Con lo cual, la diferencia que hay entre el poder adquisitivo que tenía el trabajador al momento del accidente y el que yo estoy determinando aplicando IPC más 6 está por abajo de 3 canastas básicas el del trabajador. Y razonabilidad en plantear el IPC más 6 yo no lo encuentro. Las estamos sacando así, la sentencia, se están yendo a la corte, en algún momento volverán. Analizando el caso puntual o con un sello, como pasó con Musichú, en todos los expedientes que eran 669, más allá de analizar o no, el planteo, porque bajan tandas de expediente, pero o sea, un poco el ejercicio a hacer, y que por ahí está bueno que hagan, a los fines de hacer los planteos esto, porque también lo que vos terminás haciendo es mostrándole al Tribunal de Trabajo, mira, yo te pido la inconstitucionalidad del 28, te pido la inconstitucionalidad del 12, el crédito del trabajador se encuentra totalmente desfasado, y me parece que el criterio más práctico, o el más beneficioso, más que práctico, para el trabajador, es este. ¿Y por qué? Por este motivo, y este es un ejercicio bastante sencillo de hacer. Se entra a la página del INDEX, te fijas cuál es el valor de las canastas básicas, y terminás comparando los valores. Y vos le estás demostrando al Tribunal de Trabajo, mira, yo te pido esto por esto. Si me querés aplicar
RIT te reducido un 50%, es otro tema, o si me voy a aplicar el artículo 55, ya sea como pauta o como... Sí, porque en última instancia empezó siendo que de acuerdo al caso en particular, es más, de entrada no era el 50, era el 30. Sí, yo me acuerdo. De entrada era el 30. Igual, porque hay un tema contra el fallo y el fundamento. Entonces dijimos, bueno, será el 30 porque fue ese caso en particular. Vino el segundo, en ese caso en particular sigue el 30. Y eran dos casos particulares de 30. Fueron como 20 pero casos donde era todo el 30. claro, lo que pasa es que haciendo estos planteos, si bien tampoco es que te lleva un desarrollo de mucho tiempo para hacerlo. A ver, Barrio lo conocemos todo, lo que dijo la Corte en Barrio lo conocemos todo. O sea, no hace falta que me copien y me peguen el fallo Barrio. Lo que sí me parece que es más importante a los fines de hacer el planteo es esto. Con lo cual también te queda, o sea, si vos vas a meter un reel respecto de la sentencia que te aplicó Galarza rajatabla y te dice que estás activa Banco Nación, y no se te pone a analizar la excepción que te plantea Kogan en el voto al final chiquitito, tenés el fundamento del reel, y tampoco la Corte te puede decir, che, vos me lo estás introduciendo todo este fundamento al momento del recurso, con lo cual es extemporáneo la forma de introducirlo, porque una cuestión novedosa que me metés en el reel. A mí me parece perfecto eso que estás diciendo vos, pero me parece que acá lamentablemente no tiene mucho sentido, porque los tribunales, salvo el 3, ya tienen un criterio fijo para todos los casos. Está bien, pero si vos querés ir a la Corte... Entonces, está bien, sí, puede servir como eso, pero... O la otra es quedarte con el criterio que te dan acá y ya está, o sea... La posibilidad que tenés acá es decir, bueno, vamos, como te lleva a la Corte el expediente del RT... Ten en cuenta que, en definitiva, si vos vas a la Corte... vas por la diferencia que tenés, también tenés que ver que te dé el monto del recurso, porque por ahí... La Corte no está diciendo que Barrio es mucho doctrina legal. En Díaz Leusi, que es un fallo de mayo del año pasado, es una sentencia. El Tribunal de Trabajo 1. Sí. Y bueno, lo que pasa es que depende. Pero bueno, pero es un fallo. Bueno. Pero la Corte lo dijo. O sea, en este caso, Díaz Leusi, que es el 1 de San Isidro, la sentencia salió el mismo día que salió Barrios. Salió con tasa activa Banco Nación. La parte actora introdujo el recurso extraordinario y el fundamento del recurso fue Barrios. Y la Corte lo terminó rechazando porque no daba el monto y no había violación de doctrina legal que te habilite la apertura del recurso. Con lo cual dijo, doctrina legal Barrios no es, por lo menos a mayo del año pasado. Ahora vos lees Galarza y tenés... La doctrina legal te están recusando todo. Y son bastante... la Corte. Pero acá te la hacen lugar. El que va a analizar si hay violación o no de doctrina legal es la Corte. Yo como tribunal no puedo determinar si está... Por eso te digo, con lo cual, a lo que iba yo, vos también tenés que tener en cuenta que si vos tenés una sentencia que te salió con RIT reducido en un 50% y la RT no te mete un recurso que se vaya a la Corte y acepta eso, y vos vas a recurrir por la diferencia, y tenés una suma líquida que no está impugnada, con lo cual podrías, si te parece, iniciar un incidente de ejecución parcial respecto de esa plata. En un momento fuimos a hablar del colegio al Tribunal 2 para que diera esa posibilidad, y en principio había dicho que sí, después en la práctica yo no vi ningún caso que se... Bueno, pues estaban la 11.653 y está en la 15.057. La norma está. Sí. O sea, la ejecución parcial está regulada y está reglamentada. Ahora, también va a ser criterio de cada tribunal si te la da o no. O sea, si la parte demandada no te impugnó, vos lo que estás impugnando es la diferencia de la tasa de interés o la actualización que vos considerás que a vos te corresponde, pero vos ponele que te haya salido con tasa activa Banco Nación. Y viene la RT y te depositó tasa activa Banco Nación, te la depositó. Y vos metés un recurso extraordinario. Bueno, me llevo el capital y la tasa activa Banco Nación. Una reformate un PEI uno puede ver en la Corte, salvo que te declaren la nulidad de la sentencia, porque por ahí un juez no votó, a veces pasa, que tenés alguna cuestión donde faltó el voto de un juez y te declaran la nulidad de oficio, pero es por un tema formal de la sentencia. Pero tranquilamente lo podés hacer.
una ejecución parcial de ese valor. Y después te quedás en la corte por la diferencia que vos entendés que te tendría que haber dado. La posibilidad está. La norma te la da, la ley te la da. Ahora, bueno, va a quedar a criterio de cada tribunal si te hace lugar o no. Pero si tenés una suma líquida que la RT te la depositó y vos vas por la diferencia, tranquilamente la podés cobrar. Distinto es que la RT, o sea, te apele, hacen el depósito que te hace la RT es a los fines del recurso. Sí, sí. Más allá de que lo que te esté objetando, o sea, en un caso que te hayan aplicado la doctrina de Barrios, ahí en ese caso ya no sería tanto. Sí, pero generalmente cuando apelan todo. Sí, Cuando apelan todo, ¿no? normalmente a mí lo que me apelan es el IPC más 6. La diferencia que hay entre tasa activa Banco Nación y IPC más 6. Te hacen el depósito completo. O sea, el monto del agravio, ¿cuál sería? La diferencia que hay. El capital de sentencia está y lo que estás a pasivas. Ahí lo que tampoco tenés es una suma líquida Sí, pero en ese momento. insisto que cuando generalmente apelan, al menos lo que he visto es que apelan todo, no solo apelan en la actualización. ¿Y pero apelar todo qué es? ¿Que te apelan si hubo accidente de trabajo o no? No tanto eso. Pero por eso, ¿qué te van a apelar? ¿El IB? En enfermedades que siguen, por ejemplo, impugnaron una pericia médica y siguen sosteniendo los mismos argumentos de la pericia médica en la apelación del recurso. Por ejemplo. Sí, bueno, es medio raro que la Corte se ponga a analizar eso porque pero va diciendo... a lo que voy, si vos querés iniciar Sí. un incidente de ejecución parcial, no podés en ese caso. Bueno, en ese caso puntual sí, pero en el caso de que sea la sentencia, por llamarlo de alguna manera, en contra de la parte actora, porque salió con tasa activa Banco Nación, en ese caso lo podrías hacer. Ya bueno, lo otro, tenés un montón de vicisitudes también, a los fines de determinado no si hubo una enfermedad o demás cosas, que es, o sea, va más allá de lo que sería en este caso puntual el tema de la actualización del crédito. Lo que es importante es eso, pero también planteenlo ustedes el tema de la inconstitucionalidad del 12, por favor, no solamente de la 23.928. Porque, a ver, porque... En caso concreto no te plantean nada, ¿usted qué resuelve? Tasa activa Banco Nación, si vos no me planteaste nada. Y si me lo planteaste mal, te aplico tasa activa Banco Nación. O sea, que ese entonces el criterio que tiene usted. De oficio no sale. Y si está mal planteado tampoco, porque es un planteo genérico. A ver, por ejemplo, acá hay tribunales que bueno, Sinal ya tiene su criterio. está bien, pero a lo que voy yo dejé un par de sentencias después que la van a pasar donde hay una que aplicamos tasa activa Banco Nación, pues terminamos diciendo que el planteo que hizo la parte actora, o sea, no cumple con la carga argumentativa que tiene que tener. A mí, los artículos 1, 2, 3 del Código Civil y lo demás, a mí me exigen que mi sentencia esté argumentada jurídicamente, que tenga fundamento, que tenga las reglas, o sea, pero no es solamente para el jugador, también es para el abogado de hacer un planteo que esté argumentado. ¿No está aplicando el método más benigno para el trabajador? Pero ¿cuál es el método más benigno para el trabajador? Y se supone que el IPC más sabe. Y si me dice que ese criterio que teníamos... Pero vos fijate, el crédito, o sea, a ver, había tribunales que declaraban la inconstitucionalidad del 669 en función de que no cumplía con los requisitos del 99, inciso tercero, pero como era más beneficioso para el trabajador, a ver, por un lado me decís que es una norma insanable inconstitucionalmente, pero como es beneficioso, la aplico igual. Guarda, o sea, tenés una, o sea... Vos haces la equivalencia con la canasta básica y me decís que el IPC más es el que más te da, y si yo no te lo pido, vos me aplicás la tasa activa. Y pero si vos no me lo pediste. Esto es si vos pediste el 2. Pero, a ver, si vos, a ver, pero vos no me lo pedís. Pero si vos no me lo pedís porque vos querés cobrar tasa activa Banco Nación, yo te saco la sentencia. Tenés la vista a causa, te saco la sentencia a los 10 días y al otro día está cobrando. Por ahí te sirve, por ahí no te sirve. Por ahí tenés 300 expedientes, 400, 500 expedientes y a vos te sirve. Y a tu cliente te sirve porque tu cliente cobró. Son criterios de estrategia que yo no voy a jugar, pero la parte que a nosotros nos toca en estos expedientes y que nunca te pide nada de actualización, es eso. O sea, funciona de esa manera. Tengo otros que vas por IPC más 6, porque yo te lo voy a dar porque está bien planteado, y están todos los expedientes en la corte, todavía no cobró ninguno.
No sé qué va a pasar, ojalá que confirmen y salga IPC más 6. O lo que determine la Corte. Pues dice IPC más 6 no, que esa es la otra. La Corte me dice IPC más 6 no. Y busque otro mecanismo de actualización. Históricamente la Corte siempre bajó una línea. Tasa pasiva BIP. Siempre. Porque siempre terminaba uniformando lo que era el criterio de todos los tribunales. Como doctrina legal. Donde siempre utilizó la doctrina legal de la Corte fue en el tema de los intereses con el 622 del Código Civil. Después de Barrio dejó librado la posibilidad a cada juez de la provincia de Buenos Aires, sea civil. ¿Eso se lo prohibieron? ¿Lo hicieron a propósito o una cosa? No sé. Si vos te vas a la historia, históricamente la Corte fue siempre restrictiva en lo que venía. Claro, pero históricamente la Corte fue siempre restrictiva respecto a las tasas de interés, lo que era ley de riesgo. O sea, el 414 del 99, que te aplicaba tasa activa, la única macana que tenía, que te decía que tenías a los 30 días te le iban a empezar a pagar. Decía que era inaplicable a la instancia judicial porque era la resolución esa, no me acuerdo si era de la SRT o la Superintendencia de Seguridad de la Nación, era aplicable a la instancia administrativa solamente, no a la instancia judicial. Y él te fijaba tasa activa Banco Nación. Fueron todo una seguidilla de expedientes donde la demandada era la provincia de Buenos Aires autosegurada y que fueron 3 o 4 que rechazó todo lo que tenía que ver a beneficio del trabajador. Yo lo decía en forma de chiste, pero... No es chiste. En la intimidad. No, lo que siempre se decía también era... En la intimidad, vos estás dentro del tribunal y seguramente tenés línea directa en la Corte. No. Pero alguien debe pasar y... No, mejor que te puede pasar que la Corte no te llame para nada. Pero no, o sea, no hay un lineamiento, No. interno. No, Yo para nada. mí, perdón, No pueden no saber que se iba a armar semejante pilote. Nos llamó la atención a todos porque, a ver, ¿qué pasaba siempre? ¿Por qué no te aplicaban tasa activa? Porque el mayor deudor que tiene la provincia de Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, lo que siempre se dijo es que mantiene la tasa pasiva para evitar que los créditos que tenga que pagar la provincia de Buenos Aires no se les disparen. Entonces tenían planchado eso, siempre se dijo eso. Tenían planchado todo eso con la tasa pasiva del Banco Provincia. Ten en cuenta que la mayoría de esos créditos vienen del fuero contencioso administrativo, no vienen del fuero laboral, por accidentes que hay de empleados de provincia autoasegurada. Ahora, nos llamó sí la atención que haya sido Soria, la voz cantante, que es el administrativista de la Corte y la persona más conservadora que hay, tan progre en este fallo, con los fundamentos que dio y la apertura que hizo. Que uno lo que está viendo ahora es que están tratando de limitar o sea, los monstruos que salieron de la caja de Pandora que abrieron. Y Galarza es algo de eso, tiene distintas interpretaciones, la que hacemos nosotros la que te estoy diciendo, que hay una tasa legal con un mecanismo de actualización, guste o no guste, sea mucho sea poco, con la excepción que tenés de demostrar que ese mecanismo de actualización es mezquino. O sea, tenés que demostrarlo, tenés que hacerlo. Una forma de hacerlo son las cuentitas. Otra no encuentro. Porque un planteo genérico, la inflación fue del 200%. Si tenés el crédito, mostrame. Lo que hoy les decía, tenés el porcentaje de incapacidad, tenés el IBM, tenés la edad del trabajador. O sea, al momento de decir, mirá, yo entiendo que la sentencia va a progresar por esto, quiero que se me aplique una actualización del crédito en función de estos parámetros, porque me da esto, o sea, hay una aberración jurídica respecto a que el trabajador se va a llevar toda la plata sin que la merezca y que vas a terminar fundiendo una RT, y yo creo que no, porque lo que está cobrando es un poquito menos que lo que tendría que cobrar. O sea, no hay un enriquecimiento sin causa, sino lo que hay es una mantención del valor. Que no te la voy a sacar de oficio, Fabio. Pedímelo, fundámelo y te la doy. Que también o sea, es el resguardo que vos tenés al momento de que si te va un expediente a la Corte. Porque si sale de oficio, la RT nunca se defendió.
en ese caso. Te guste o no, tiene derecho a ejercer su defensa y a poner sus argumentos a los fines de decir, la actualización no va. Pero dale la posibilidad. Es en su momento cuando te sacaban las indemnizaciones por despido sin el tope de Bisotti. Me acuerdo haber hablado con Fabián Rodríguez en su momento, que estaba enojadísimo porque no, pará, aplicame Bisotti. Me la das por el 100%, a mí me beneficia, pero me lo van a bajar en la corte de provincia. O sea, el tribunal le aplicaba al 100%, no le aplicaba Bisotti, y él dice, no quiero. Porque, o sea, vos ya también entendés y llevás una línea teniendo en cuenta, me parece que Galarza no es un fallo más del montón. Respecto también a lo que va con la argumentación que tiene, primero, de oficio no, y segundo, la argumentación que tiene que tener. Ya el voto de Soria te dice que no va de oficio en barrios. Y en este caso Galarza te viene a reforzar eso. Con lo cual, o sea, está bueno que lo pidan, está bueno que lo pidan bien. Y en todo caso, hacer las cuentitas. Sí. Digamos, yo te puedo hacer un planteamiento de la inconstitucionalidad, pero el numerito te lo tengo que hacer en el alegato, porque desde que te planteo la inconstitucionalidad hasta que te hago el numerito, que van a pasar los 3 años, y en esta inestabilidad. Pero es por eso, es lo que te decía hoy. O sea, normalmente lo planteaba la RT, es extemporáneo el planteo porque no está introducido en la primera oportunidad procesal que tuvo el actor para hacer el reclamo. ¿Cuál es la demanda? Pero, o sea, una demanda, por eso digo, no es extemporánea, o sea, la extemporaneidad del planteo, porque no está en la demanda, para mí no va. Con lo cual, si yo te tomo la vista de causa, te doy el plazo de 5 días para alegar por escrito. Entonces vos me haces el planteo, me planteas la inconstitucionalidad, le doy traslado a la parte demandada, lo bilateralizo, la parte demandada se defiende, opone su postura y ahí me cierra. Por eso. Y ahí, bueno, pero ese es el momento, es el momento del alegato. Y si no te dejan alegar por escrito, bueno, hacer el alegato oral. Y le va a tener que dar traslado a la parte demandada en la vista causa y la parte demandada te lo va a tener que contestar. Y vos como tribunal, en el momento de dictar sentencia, lo va a resolver. Lo que tiene es una practicidad hacerlo por escrito. El tribunal 3 no te permite los alegatos hacer planteo de inconstitucionalidad. Lo puede introducir en un alegato tranquilamente y ahí. No te lo permite. Bueno, está bien, es un criterio del tribunal, respetable para el tribunal, si pero. No lo hiciste por escrito, no te lo permite. En la audiencia. A ver, vos cuando alegás. Pero el único, ¿no? O sea, pero no sé, vos estás. Solamente de la prueba, los alegatos respecto de la prueba. Tenés 30 minutos para alegar. O sea, lo planteás en el alegato. Te corran el micrófono. Sí, dice, no, eso no se puede. Y bueno, en todo caso, llegado el caso, tenés la grabación, me metés el recurso y lo van a ver en la corte, que te dijeron que no se puede, porque están grabadas las audiencias. No se puede. Bueno, hacerlo por escrito antes de la vista causa, entonces, en el 3. Pero, o sea, la etapa procesal oportuna, para mí, hasta el alegato, y yo lo que voy a hacer es darle traslado a la otra parte para bilateralizar el planteo, y con eso me cierra todo el círculo de que no hay una afectación del derecho de defensa de la otra parte. Los otros tribunales, en el momento de los alegatos, le dan traslado. ¿Qué es lo más lógico? A ver, como vos me decías a mí, aparte vos como tribunal, ¿sabés qué te da eso? Te da un colchón de tiempo para sacar la sentencia. Porque a mí, si yo te paso el expediente a veredicto, te paso el expediente a sentencia, tomé la vista causal, te paso el expediente a sentencia hoy, me empieza a correr el plazo a partir de hoy, o de mañana. Con lo cual, de esa manera, yo también juego un cachito con eso, te doy traslado a la otra parte por 5 días, o sea, me presentás el alegato, doy traslado a la otra parte por 5 días, la otra parte me lo contesta y automáticamente yo te paso el expediente a sentencia, no me tenés que pedir. O sea, cada juez lleva la cuentita del expediente que le entró, se venció el plazo, ¡tac!, pasa a sentencia. Acá ningún tribunal. Bueno, son formas de laburar que tiene cada tribunal, pero también buscando la practicidad. Si lo pasás a la sentencia, ahí sí te han trasladado por escrito lo va a llegar. Cuando lo pasás, ¿qué pasa? No se toma la audiencia y pedí el pase a sentencia.
Ahí sí te. Nosotros Pero no. cuando se toma Pase la directo, audiencia, no, en el pase momento. directo no hacemos. Tomamos audiencia. Y si está reconocido el accidente, algo, si está reconocido un accidente por función médica, algo, no lo pasás para la sentencia. No, fijamos audiencia vista causa, siempre. Pero de ahí en el momento no se pasa para la sentencia. Te damos el plazo para alegar, así me plantean la inconstitucionalidad de barrio. Somos bastante piola. Bueno, En ese también sentido. eso lo hacen acá cuando vos lo pasas la sentencia. Pero no en el momento de tomar la audiencia. Sí, no. Por ahí tenés prueba oral que la parte no desiste, a veces también tenés ese tema. A veces la RT no te quiere desistir de la prueba confesional, que después no hacen la cédula, pero es prueba oral y la tenés que recibir en la audiencia vista causa. También a veces la audiencia vista causa te sirve para tratar de conciliar un expediente, ¿no? No sé, fijamos. Deciste todo el mundo. A veces no te creas que no. 99%, nunca. Sí, te lo desisten en la vista causa, pero cuando vos pedís y te lo desistan antes, no te lo hacen. También depende para si la tomás presencial o no, o la tomás por team. Pero, o sea, el ejercicio, por ahí hacerlos eso. Ya te digo, cada tribunal tiene su forma de actuar, eso es propio de cada uno. Lo que está bueno es plantearlo y tratar de quedar cubierto a los fines de un posible recurso. Una sola consulta me quedó. Galarza, entonces, ¿ya es doctrina legal? Pregunto por Sí. si pueden recurrir sin el monto. No hay doctrina legal, sino integración de la Corte. Ese es otro tema. Empecemos por Integración ahí. hay. 3,7. Bueno, integración hay, porque si no, no podrían fallar. No hay jueces naturales, no tenés jueces naturales. Pero, o sea, es una discusión constitucional dentro de la provincia si puede haber doctrina legal con no habiendo mayoría de jueces propios de corte. De hecho, se integra con Cámara de Casación y hay jueces de Cámara de Casación que tienen criterios laborales, Cámara de Casación penal, que tienen criterio en materia laboral distinta a la de los 3 jueces de la Corte. Porque hay fallos que salieron 5-4 con voto de jueces de Casación penal. Que, sí, por eso, o sea, entonces vos decís, pucha, normalmente sos penalista, no sos de corte. Pero bueno, nada, tienen una opinión distinta a Kogan o a Soria o a Torres, con lo cual es media particular la integración de la corte. Pero doctrina legal sigue siendo, no deja de ser, si no estarían fallando esos casos. Pero bueno, es un tema. Pero se va a integrar prontamente, esperemos. Yo creo que sí. Vos que tenés contacto. Tiene contacto. No, es un mito eso. No tengo No, no buena. tenés La contacto. visita que hizo Lo peor que- Sergio Torres anunció que está circulando entre los bosquejos de los secretarios de la Corte el supuesto famoso barrio 2 para... ¿El fuero laboral? Sí, para poner... No, fuera de Galarza, porque se habló de Galarza y dijo que estaba circulando allá, pero bueno, no sé, ahí que lo saben. Sí, pero igual ya en Galarza dijo eso, ¿no? Guarda que hay un mecanismo de indexación en la ley de riesgos. ¿Existe? Está, salvo que sea bastante perjudicial, pero probámelo. No, planteámelo y probámelo. Pero está, la posibilidad está. La excepción es fácil de probar. Sí, hay que plantearla. Hay que plantearla. Hay que plantearla bien, nada más. Que cada caso concreto hay que analizar también. Por eso. Pero se analiza cada caso concreto. Acá no. Bueno, Lo dicho que no. Sos rebelde. ahí se analiza cada, pero no, ahí se analiza cada caso concreto, porque se hacen las cuentas, o sea, con lo cual. Acá no. Pero bueno, nada, son posturas. Por ahí tienen razón los de acá, estoy recontra equivocado yo. Bueno, pero eso puede pasar, no sé, nadie tiene la verdad revelada. Bueno, Adri, ¿terminamos? Y vos sabés que si a mí no me cortás, yo sigo hasta las 10 de la noche. ¿No? Hay una pregunta. No, dale. No tiene nada que ver con el tema de RT, por ahí desde la ignorancia. El tema del pago en cuotas de las indemnizaciones. Dice podrá. Es un tema que tengo en el chat de juez en su momento. Dice podrá, no dice deberá. Podrá. Mi poder es en un solo pago a los 10 días. Mi poder. ¿Y lo pueden pedir los jueces? ¿Plantear los jueces digo, una sentencia? ¿Lo vieron? ¿Lo viste? ¿Que un juez de oficio diga que se va a pagar en 12 cuotas? No, jamás en mi vida. No, No, tiene que pero pedir usted la lo homologa, demandada. pero usted vos lo homologás. Bueno, ese es el otro problema que hay. Ah. O sea, nosotros homologamos lo que la parte Si pide. pide la Si la demanda y la demandada actora se te la- opone,
No, a ver, pará. Lo que yo homologo es un acuerdo en 12 cuotas, antes de la sentencia. Después de la sentencia yo no homologo nada. Le pongo agréguese ni téngase presente. O sea, pero si yo lo planteo por criterio de inconstitucionalidad, si uno el demandado lo plantea... Y lo puede plantear, un demandado lo puede plantear. En el alegato. Sí, o antes del alegato, podés plantear que ante una hipotética, pero lo podés, ante una hipotética condena podés plantear que la posibilidad de pagarlo en cuota, porque no tenés la capacidad. A ver, de hecho el 772 también está, o sea, 771 creo que es. Nunca lo planteé. A mí me llamó la atención de que nunca lo planteen, pero no te digo para una RT, pero por ahí. No, pero digo para un despido de empresa, pyme, comercio. Un empleado de casa particulares. Claro. O sea, no te vayas tan lejos, un empleado de casa particulares. Que de hecho, bueno, hoy en una sentencia que estaba haciendo hoy me plantearon la inconstitucionalidad del artículo 55. Sí. Porque violaba un montón de cosas. Era una 2844 de casa particular. La parte actora me planteó eso. Estaba rebelde la demanda, con lo cual se notificó, no lo contestó. Pero me planteó la inconstitucionalidad del artículo 45, de 55 de la ley. ¿Y qué te hago? ¿Te declaro la inconstitucionalidad y te aplico tasa pasiva VIP? Porque me pidió la inconstitucionalidad del 55. Yo tengo, sí, un caso también. O sea, pero no me dijo, aplicame el 54. Me dijo, el 55 es inconstitucional, 13 páginas. ¿Y qué te aplico? Te hago lugar, te aplico tasa pasiva VIP. Pasa que está bueno tampoco no llevarse mucho por los chats y los foros de porque a veces quedan un poco eso, pero por lo menos más que hacer número en este caso no me decía nada, me decía que era inconstitucional el 55, pero no me daba una alternativa para... Adrián, sí, no te más. Se podrá en 12 cuotas. Sí. Si lo dice no, en 12 no, pero te doy 2. Ahí la agrario sería menor. Un empleo de casas particulares, por ejemplo. Se podrá. Yo creo que en un caso de eso se analizará. Igualmente, si la parte actora, a ver, me lo vas a plantear antes que el expediente pase a sentencia, ante una hipotética condena. Y le voy a dar traslado a la parte actora y la parte actora me dirá, no está obligado a cobrar en cuotas. No, eso está claro. O sea, el acreedor más un acreedor laboral. Después como tribunal se analizará como estaba en su momento la ley Martínez-Raimonda, que salió a raíz de la 23928 a 24283, que tampoco se usa nunca. Pero se aplica también al fuero laboral, porque lo dijo la Corte de Provincia, que era cuando la cosa era más onerosa que el valor actual que tenía en el mercado. Pero la posibilidad está, yo no he visto que lo hayan hasta ahora no me lo plantearon nunca. Y cuando me plantean la inconstitucionalidad, lo que le digo yo, mirá, yo te mandé a pagar la sentencia en una cuota a los 10 días, con lo cual es abstracto el planteo que me están haciendo en este momento. Y cortito, así. Respecto del 55, no sé, ya sacamos sentencia, ya saqué y me pedí respecto de la constitucionalidad del 55. Porque la comparación que tenés que hacer más allá del 54, la tenés que hacer con la doctrina legal de la Corte, que es la tasa pasiva. Con lo cual, que te apliquen IPC más T reducida en un 33%, que sería Bisotti, y no le veo yo una irracionalidad en ese caso puntual. Me querés comparar con una norma que aplica a los juicios que van a venir, y lo que tiene el 55 tiene una lógica de periodos inflacionarios variados a raíz del tiempo, que en principio van a ser o son diferentes a lo que prevé lo que es el 276. Con lo cual, para mí no es inconstitucional el 55, lo digo así porque yo ya me expedí diciendo que no, si no, no lo diría. ¿Cuál es el fallo? Está en los que le dejé a él, le dejé al colegio, le dejé 4 fallos que están ahí, ahora no me acuerdo, creo que era el Encina, me parece que se llamaba. Pero nada, o sea, y está hecha la comparación, pues la comparación hay que hacerla con la doctrina legal que teníamos, que eran tasas pasivas, con lo cual es superadora, el 55 es superador. Es distinto a la hipótesis del 276. Pero... Por eso creo que la parte de fuera aquí el 55 de hace un par de días atrás de Entre Ríos, diciendo todo lo que estaba antes era, en comparación con el 55, o sea, el 55 no es el
infierno. No. Hay que ver justamente con... Mirá, voy a hacer una infidencia que nos Vamos pasó. a aplicar el 55 con la reducción. Tenemos un grupo de WhatsApp que es el chat federal de jueces, que es juez laboral de toda la provincia. Y de toda la provincia, no, de todo el país. Bueno, pero lo maneja ese chat el negro Ojeda, que fue el que sacó el fallo de la CGT. ¿Sí? Ah. Bueno, él siempre venía, antes que saliera el fallo y después que salió, siempre se venía hablando, y sacó el fallo declarando, haciendo lugar a la medida cautelar, y ese mismo día nos empezó a preguntar a todos los jueces de provincia, porque el tema que se planteó cuál fue, era la obligatoriedad o no de ese fallo. Si un fallo dictado por un juez de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo era vinculante a los jueces de todo el país. Obviamente ellos planteaban que sí, porque son la Justicia Nacional del Trabajo. Y salió el fallo de esa manera, suspendiendo también el artículo 55. A los 2 o 3 días que salió, porque había queja de todos los jueces de la provincia, nos empezó a preguntar, provincia por provincia, qué nos parecía. Entonces, cada uno le fuimos planteando, yo le planteé el tema, mirá, la doctrina legal de corte es tasa pasiva, con lo cual esto es recontra superador. A consecuencia de eso fue que la aclaratoria que salió a los 2 o 3 días, dejando sin efecto la cautelar respecto al 55. Todos se quejaban, a ver, se quejaban de todo, a ver, sacando lo que es Justicia Nacional del Trabajo, que el 55 era más perjudicial en función de las actas que ellos manejaban, para todas las demás provincias era beneficioso el 55 en función de los criterios que tenían las cortes. Y a raíz de eso viene la aclaratoria que saca Ojeda 2 o 3 días después que sacó el fallo, dejando afuera el 55 de la cautelar. Que ahora no sé dónde andará el tema ese de la cautelar ese. Pero bueno, nada, o sea que no es malo el 55. No le pegó a nadie. No peguen todo. Bueno, Adri, gracias. Y para la próxima nos convocamos, vamos a estar